Igorú, Igoda, Igocheche. Pero luego hoy está necesitando de la anuencia de los espíritus y las buenas formas. Porque la verdad que no dejo de pensar qué mal que estamos como sociedad religiosa. Bueno, un tema difícil de hablar porque en las redes se encuentran permanentemente videos, desarrollos de los diferentes ótunes de Ifá. Principalmente cuando un babalao va a hablar un Medi, siempre nos recostamos como mal dicho está en el aeropuerto de Ifá, en Babalupe. Entonces, en el principio de todas las cosas, donde nace la voluntad, en donde nacen determinados refranes, como que el fin justifica los medios. Babalupe es un ótun muy grande, muy complejo, que todos queremos hablar. Pero a ciencia cierta, hoy vengo al revés. Vengo a hablar del primer ótun que bajó a la tierra. Que con la bendición de mi padrino no se me va a enojar, porque debo tomarlo como ejemplo. Oragún Medi, Ofun Medi, el Ifá de los fenómenos. Entonces, vengo a disparar algo, el por qué tenemos que dejar por sentado que honor a quien honor merece, es decir, quién se ganó el honor, fue Orula. Entonces, cuando hablamos de Ofun Medi, que se llama Oragún Lekun no sé cuánto en el cielo, vino primero a la tierra. Eso está descrito en la línea de Ofun Medi. Después, más adelante, tuvo que regresar y cuando viró ya los otros habían bajado y quedó en una posición en Ifá, en el último lugar. Ofun Medi, que en el caracol es el 10, Ofun Medi, y que en Ifá es el 16. Conforme pase el tiempo van a entender a dónde quiero llegar. En Ofun Medi nacen las defensas y a los ataques. Nace el karate, nace el poder utilizar la fuerza del prójimo. Nacen las canas que están atadas con la sabiduría. Nace que la muerte cuando viene no recibe ofrendas. Nace que la muerte no hace amistades con nadie. Hay cosas muy profundas en Ofun Medi. Declara claramente que nosotros no podemos sobornar a Iku. Aquí Iku es el último iré, ¿no es cierto? Descrito en Obefunfunlo. El último iré que es Iku, porque nosotros vamos en una carreta, en una carroza, que es la vida misma de esta tierra, y la meta de nosotros es Iku. ¿Y por qué les estoy explicando suavemente esto? Cuando hablamos de Iku, nada más parecido a Iku que un babalao. Quien logra el pacto con Iku fue Orula. Entiéndanme bien, los santeros no se van a enojar porque lo que voy a hacer ahora está delicado. Es decir, ¿Changó pudo pactar con Iku? No. ¿Obatalá pudo pactar con Iku? No, no pudo pactar con Iku. Ogún es más fuerte que Iku. Fíjense, Ogún podría haber destruido a Iku, pero Iku tiene la capacidad de transportarse como mágicamente, de desaparecer y aparecer en el lugar. Ok. Entonces la pregunta mía es, ¿qué ocha tiene pacto con Iku? Me llaman los contactos míos y me dicen, no, luego porque yo quisiera hacer mi fa, quisiera hacerme esto, quisiera decir. Y yo le digo, ¿quién sabe más que Orula? ¿Quién del panteón, más feliz fue mi papá Changó que Obaekun, quién del panteón sabe o supo o logró pactos más grandes que Orula? Nadie. Entonces, hay un relato en Ofun Medi, que por eso es que me estoy metiendo por acá, no voy a vaciar Ofun Medi. Tengo aquí escrito, porque es muy difícil de memorizar, un encantamiento que utilizó Orula bajo estas circunstancias. Orula planeó en un tiempo en donde Ogún tenía todo el poder de todas las ochas. Es decir, Ogún era un guardián, un guardiero de los poderes de las ochas. Cada vez que Changó necesitaba usar su fuego o necesitaba usar sus poderes, tenía que ir a preguntarle a Ogún si lo podía utilizar. Ogún daba parte al cielo, Olofin autorizaba y Ogún resguardaba
de que esos poderes los santos no lo utilizaran discriminadamente. Es decir, que era el custodio cautelar de los poderes de los orichas era Ogún. Pero Orula, que estaba en el pasaje de Ofumedi y Oragún, planeó un inmenso plan para quedarse con los acheses de los santos. Vuelvo y reitero, quien era el custodio de los poderes de los Ocha, de los poderes de Osain, de los poderes de Ochun, de los poderes de Yemayá, de los poderes de todas las deidades en la tierra, era un custodio y tenía bajo una acción cautelar Ogún. En el altar de Ogún se guardaban todos los poderes de estos orichas y para utilizarlo había que darle cuenta a Olofi. Ok, entonces Orula se hizo una adivinación, se hizo un esbo, como siempre lo hizo Orula, y fue a ver a Ogún. Cuando se presentó frente a Ogún, Ogún se sintió muy contento de la visita de Orula y se sintió muy agasajado de la visita de Orula y se rindieron los honores pertinentes, se saludaron y qué sé yo. Una vez acabado el ceremonial que hicieron entre ellos, Orula expresó un encantamiento, que no lo voy a decir en yoruba, porque si no me lo acuerdo en castellano, imagínense ustedes en yoruba. Y el encantamiento decía: un niño pequeño no rechaza la leche de la madre. Un ave no rechaza la invitación del maíz. El pene no rechaza la invitación de la pelvis. No se puede ignorar la mordida de una serpiente. Nadie resiste la tos. Nadie ignora la mordida de un escorpión. La tierra no puede rehusar los rayos del sol. La tela no rechaza el ataque de una aguja. Nadie puede impedir que el gato cace ratones. Nadie desobedece el llanto de la naturaleza. Ni siquiera tú, Ogún, puedes resistir la presencia de un perro. Cuando acabó de relatar este hermoso poema, que fue un encantamiento, Ogún quedó eclipsado, quedó como tonto así, quedó como hipnotizado. Y Orula se dirigió al cuarto, el altar de Ogún, donde se encontraban los poderes de todos los Ochas, los tomó, hizo otro encantamiento y se los tragó. Se tragó los poderes de los Ochas. Analicen lo que les estoy diciendo. Babalaos ahí que saben lo que estoy hablando y deban de explicarle a sus ahijados lo que yo estoy diciendo. Cuando Orula se tragó los poderes de Ocha, se retiró a su santuario. Y fueron pasando las horas en donde Ogún volvió en sí. Cuando pasaron 2 o 3 días, Ogún no entendía cómo había quedado hipnotizado, pero recordó que Orula era el último que lo había visitado. Fue al santuario de él a buscar los poderes de los Ocha y se sintió sorprendido porque no estaban ahí. Y fue a visitar a Orula, para hacerlo un poco más corto, y le dijo: Orula, tú estuviste en mi casa y me faltan los poderes. Y Orula dijo: yo no sé qué pasó, no sé de qué tú me estás hablando, yo estuve contigo, hablamos, después yo me vine y pam, pam. Orula ocultó que él se había tragado los poderes de Ocha. Entonces cuando yo lo llevo a este análisis, cuando vamos a la soberbia de los santeros, yo también soy santero y amo mis Ochas, en no entender que quien se ganó en el peregrinar de muchas tierras, de muchas ecuaciones, a través de Ifá, el quien se ganó ese liderazgo de pleitesía, de rendirle Moforiole, fue Orula, porque lo que está claro aquí es que la primera pregunta que usted debe hacerse como religioso es que ¿quién pactó con Ikú? ¿Quién fue el que reemplazó en Olekun Medi que Ikú, que era fanático a la carne humana, quién lo reemplazó por aves, quién lo reemplazó por otros tipos de ofrendas temporales para alargar la vida? Pero fíjense, Orula consiguió a través de la unión con los santos y un montón de cosas que deberíamos hablar, los 256 signos, alargar la vida, pactar con Ikú para que no nos mate por equivocación o por gusto. Pero Orula, ni siquiera Orula consiguió darle una ofrenda a Ikú, sobornarlo para que aquí en la tierra quedemos para hacer semilla. Entonces, cuando Fumedi declara que la sabiduría y las canas van de la mano, usted debería hacer un análisis de lo que yo le digo.
Si Orula fue capaz de expresar cosas como un niño pequeño no rechaza la leche de la madre, eso significa de que el ser recién nacido tiene una necesidad del prójimo, de la madre. Dice, el ave no rechaza la invitación del maíz. Eso significa que a veces la tentación nos hace ir al lugar, porque usted le echa maíz a un ave y esa ave puede quedar cautiva de prender la carnada. El pene no rechaza la invitación de la pelvis. Eso no puede llevar a cometer actos que no estén bien, porque un pene erecto frente a una pelvis ya no tiene la cabeza la capacidad de saber de quién es esa pelvis. ¿Me entienden? No se puede ignorar la mordida de una serpiente, porque al que lo pica una serpiente hay que ir corriendo al médico. Eso se puede interpretar como algún ataque de alguna expresión de brujería. A usted le hacen una brujería, usted no puede ignorarlo. Usted tiene que salvarse a través de quitarse esa mordida. Recuerden que la serpiente es la sabiduría. Y para ser brujo, bueno o malo, la persona debe ser sabio. Nadie resiste la tos. Es decir, que cuando de adentro sale algo, nosotros tenemos que toser. Cuando de adentro viene la cosa, lo tenemos que expresar. No lo podemos hacer de otra manera. Nadie resiste la mordida de un escorpión. El escorpión percibe la traición porque el escorpión tiene el aguijón atrás y es por atrás. La tierra no rehúsa los rayos del sol, la necesidad del sistema nominal de lo que funciona como vida. La tela no rechaza el ataque de una aguja. O Bebara dice finito como una aguja. Hay agujas que entran aunque uno ponga el brazo. Nadie puede impedir que el gato cace ratones. Hay naturalezas que hay que respetarlas. Nadie desobedece el llanto de la naturaleza. Lo vimos con el coronavirus. Y ni siquiera tú, Ogún, puedes resistir la presencia de un perro. Quiere decir que hasta el mismo sacerdote o Balofum puede ser tentado con determinadas tentaciones, pero más sin embargo, volvemos al principio. IQ no se puede sobornar. IQ no se puede estirar a través de ofrendas cuando viene de verdad. Entonces yo creo que algunos van a entender lo que yo estoy hablando, por eso puse un tema difícil de hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Changó, en Nigeria, en Argentina, hablamos de Changó, en cualquier lugar del mundo, Changó es uno solo. Cuando hablamos de Orula, Orula es uno solo. Y cuando hablamos de cualquier deidad, esa deidad es única, es única, que tiene diversos caminos, como lo tiene Obatalá, no sé, o Chagriñán, no sé, o Bamoró, no sé, no me acuerdo caminos ahora. Todas las deidades tienen diferentes caminos. Orula también tiene diferentes caminos, porque Orula representaba a Bailobe, Obedecun, Obeguañe, Oberoso, Obedí, Oberoso, Obeguale, y así. Es decir, cuando hablamos de lo que no estamos entendiendo acá, que cuando hablamos de que Changó tiene, mi Changó, por ejemplo, es Bairago, listo. Está Changó Dina, ok. Changó Yacutá, ok. Son los caminos de Changó. Ahora, ¿cuáles son los caminos de Orula? Los caminos de Orula son los 256 Odunes de Ifá, que están concadenados, pero están cruzados a la vez. Porque aquí Nofumedi habla las canas y hay que transportarlo a Irosomedi, que también habla la cana. Aquí habla la sabiduría en Ofumedi y lo podemos traspolar a Baramedi, donde está la sabiduría. Entonces, como es un complejo concurso de estudio, yo lo que quiero dejar preestablecido y regalarles, hoy que no tengo un buen día, porque no tengo un buen día, veo las redes, veo el ciclo de la humanidad y me doy cuenta de que estamos muy mal posicionados frente a una verdad. Entonces, cuando Orula le dice, ni siquiera tú, Ogún, puedes resistir la presencia de un perro, usted como ser, individuo, sacerdote, aledo, santero, palero o sacerdote Ifá, tiene que entender de que las tentaciones pueden ser como a Ogún tentarlo con un perro. Tenemos que entender el concurso de quién fue Orula y quién sigue siendo. ¿Entienden? Porque si Orula cierra el Baba López, que es el aeropuerto de Ifá, diciendo Obefunfunlo, en donde la persona quiere vivir para siempre con la eterna juventud, es un proceso que nosotros no podemos evitar, que él puede haber llegado a conseguir el Ebo para ser joven siempre. Y ese Bo fue en que se fue al cielo y que se fue
como dice Fumedi, Cristo, porque en Fumedi también habla de la resurrección de Cristo y la resurrección de San Lázaro. Entonces cuando Cristo le dijo, Lázaro, levántate y anda, ¿a dónde estaba ese tipo? ¿A dónde quedó ese tipo? Porque nosotros sabemos la historia de Cristo, que se fue al cielo, y la de Lázaro, ¿a dónde? Porque la Biblia no describe, ni ninguna tesis describe a dónde quedó Lázaro. Y Lázaro resucitó y a dónde fue a parar. Entonces, como nosotros estamos hablando en el concurso de un gran estudio, de una cosa profunda, ¿no es cierto? Ustedes tienen que entender esto. Si Orula fue capaz de eclipsar a Ogún, quien era el guardiero de todos los poderes de Ocha, y eclipsarlo y tragarse los poderes de Ocha, no hay más nada para discutir, mi gente. Orula es el legumador. Orula es quien más poder tiene en todo el panteón de Ocha. Orula sin los santos no es nadie, pero los santos no pueden promover ningún tipo de cosa, porque en la historia que acabo de relatar, que está en Lesecano Fumedi, quien era guardiero y tenía la acción cautelar de los poderes de Ocha era Ogún. Ogún avisaba al cielo, y si Olofin daba la autorización, los Ocha usaban su poder. Mas, sin embargo, si Olofin no autorizaba, los Ocha no podían usar su poder. Fue Orula quien, al hacerle el encantamiento a Ogún, se quedó con esos poderes, se lo tragó y se lo mandó para el estómago. Ahora, ¿a dónde está Orula? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? No, a la derecha y a la izquierda está Ogún. Orula está en el principio de la creación. Cada vez que Olodumare crea algo, Lesecan Olodumare, el Edith Pin es Orula. Entonces, ¿por qué yo estoy relatando esto? Porque veo como una competencia entre los santeros y los babalaos. Y a mí me parece bárbaro, porque el acto de yo soy mejor que tú mejor que yo, es un estado natural del ser humano. Es decir, que un ser humano quiera competir con el otro, le da mayor adrenalina, mayor emoción. Si uno pretende ser más que un babalao, y un babalao pretende ser más que uno es el concurso de la vida. Yo creo que Olodumare se entretiene con eso. Pero de lo que quedamos claro es que ningún babalao es Orula, y ningún santero es ni Changó, ni Obatalá, ni ninguna deidad. Ninguna hija de Ochún es Ochún, ninguna hija de Oyá es Oyá, y ninguna hija de Yemayá es Yemayá. Acá cada uno tiene que entender que para los Dumares somos todos iguales. Lo que no estamos entendiendo es quién es el que rompe el acertijo, quién es el que a usted le da la sabiduría. El tiempo, que está expresado en Ifá, Orula, que fue el que... Porque vuelvo y reitero, quizás no me explico bien. Cada santo tiene 40, 50, 80 caminos, perfecto. Los caminos de Orula son 256. El día que usted se hace Ifá, yo represento a Orúmila en el Odun de Osadí. Otros babalaos representan a Orula. Cada camino está expresado en el camino de Ifá, en 256 caminos que Orula tiene, y que encima en la actualidad están abreviados, porque nosotros no podemos saber qué pasó realmente en el concurso de la antigüedad. Pero sí les digo esto: si ustedes ven esta directa y reanalizan lo que yo les acabo de explicar, que no es mío, que es de Ifá, yo les acabo de explicar lo que yo he leído, lo que yo he entendido, ustedes se van a dar cuenta de que al final de la jornada el único que tiene pacto con Ikú es Orula. Porque si usted me da a mí, que usted me dice, no, San Lázaro tiene pacto con Ikú, eso no es verdad. El que tiene pacto con Ikú es Orula. Este ID es de Orula. Y si fue capaz de pactar con él, pero no fue capaz de esquivarla para siempre, porque no logró la vida eterna, quiere decir que hasta Orula tiene un fado, porque el fado es que la decisión, el deseo de Olodumare es que nosotros pasemos, como dice Oturánico, por este mercado y luego regresemos a nuestra propia casa. Al final, busco que cada uno de ustedes encuentre una profundidad, porque las directas no están siendo instructivas, están siendo destructivas. Las directas están llegando a un punto en donde ya no entendemos ni qué habla uno ni qué habla el otro. Yo les doy un ejemplo. Tácito. Orula es quien pactó con Ikú. No hay forma de refutar eso. Orula fue el que dijo, la manera de alargar la vida es así. Orula no dijo, la manera de vivir eternamente. Nadie puede decir del panteón que ha logrado la eternidad. Escuchen lo que le estoy hablando. Descrita en Ifá,
en Baramedi, que vivió 270 años. Podría hablarle 10 horas aquí, pero yo quería regalarle este hermoso poema que para los que entran recién van a tener que volver a ver la directa. El poema en donde Orula eclipsó a Ogún, se tragó todos los HS de los santos y se hizo poseedor, amo y señor, porque cuando Ogún fue a reclamarle, Orula le dijo, no, yo no sé de qué tú me estás hablando. Y engañó a Ogún y se quedó con el poder de Ocha. Se quedó con el pacto con Ikú, se quedó con el poder de los Ocha y se quedó con la deidad con mayor cantidad de caminos que tiene, porque yo amo a mi papá Changó, pero ¿cuántos caminos tiene Changó? Dígame algún santero ahí, ¿cuántos caminos tiene cada deidad? Mas, sin embargo, Orula tiene 256 caminos, en donde la pasó mal, en donde todos sabemos que a Orula lo envenenaron, lo mataron, lo resucitaron, hizo pacto con Oduga, hizo pacto con Orun, él hizo pacto con todo el mundo. Al final de la jornada, yo quiero que alguien pueda refutarme el hecho de que qué deidad más caminos tiene y qué deidad más poder tiene, porque al final de la jornada, nosotros los babalaos, representando en cualquier Odun, sabemos que Ogún Dako dice que el mayor poder de nosotros es Ifá, ¿me entiendes? Porque cuando uno hace un despertar, es que uno puede realmente ayudar al prójimo y autoayudarse. No tiene que ver con lo tangible, no porque yo pueda tocar esta fosforera es más importante que un sentimiento. Entiendan esto. Yo no quiero ser más que nadie, simplemente le digo, analicen ustedes quién desde el panteón tiene pacto con Ikú, Orula, y aún así no pudo lograr un pacto que pudiéramos lograr la eternidad, porque lo bueno hubiese sido que a Orula le hubiese dado la energía para pactar con Ikú y lograr la eternidad. Entonces nos hacíamos Ifá y vivíamos para siempre, pero ni siendo babalao, ni teniendo el pacto con Ikú, ni habiéndose muerto para ser babalao, podemos vivir eternamente, porque el brujo debe morirse, el médico debe morirse, y el mago debe morirse, y todo el mundo debe morirse. Por lo demás, yo pienso que es una directa para compartirla, para verla, entenderla varias veces. El recitado de este poema es muy interesante, puede darle a usted un montón de intuiciones en cuanto a su vida personal. Porque ¿de qué le sirve a usted el bo si usted no entiende el soró? ¿De qué le sirve el soró si usted no completa porque la palabra dada, palabra cumplida? Bendiga acá, bendilele, dice, el agua debe cumplir su palabra. Mas, sin embargo, yo no puedo vaciar a Ofumedi. Pudiese seguir adelante hablando de que no Ofumedi o Dudúa hizo un gran sacrificio. Pudiese hablar de cientos de cosas cuando volvió al cielo y demás. No por querer demostrarle que yo conozco a Ofumedi, porque yo me leí de Baba y Yobe a Ofumedi, de Ofumedi a Baba y Yobe 100 veces. No sé si 100, pero 15, 20 veces me lo leí. Y cada vez que lo leo encuentro algo nuevo. Y si lo tengo que volver a leer 10 veces más, lo leería 100 veces más y 1000 veces más. Porque Ori no acaba de entender la necesidad de lo que dice aquí. Ni siquiera tú, Ogún, resiste la presencia de un perro. Eso se refiere a que todos podemos ser tentados, con un perro anzuelo, una perra tentación. Yo vivo en Argentina y creo no romper nunca mis conceptos. Pero Sadí se vira para comer y bajo la necesidad, como le pasó a Ogún, se presenta el perro. Y yo no sé si voy a ser seducido por esa tentación. Yo me pongo a mí como ejemplo. Ahora, si usted entiende el concepto de este relato, usted debería saber si usted es capaz de doblarse como el junco o morir de pie como mueren los árboles. Por lo demás, vuelvo reitero, tienen que verla completa, la directa para poder entender. Los que están conmigo del inicio les mando un saludo, unas bendiciones para todos. Espero que puedan aprovechar esta hermosa tarde. Borubó de Bochiché, Olotumare me los bendiga.